Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos al podcast de desarrollo organizacional Business Organization, donde hablaremos sobre temas que buscan maximizar el potencial humano de las organizaciones. Como futuros gestores de recursos humanos, queremos mejorar lo tradicional, haciendo avanzar a la empresa mediante el desarrollo y la evolución de las personas. Y recuerden que lo único imposible es aquello que no intentas. Y el día de hoy hemos traído un tema muy importantísimo que se ha hablado mucho, tanto en el Ecuador como en diferentes países, y es sobre el clima laboral. Pero nuestro tema en particular es: ¿puede influir el clima laboral en la productividad? Pero antes de eso le damos paso a nuestra querida invitada Joana Mina, quien se va a presentar y va a hablar un poquito de que quién es ella. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Compañeras, qué gusto tenerlas acá. Como les mencionaba, soy la magíster Joana Mina y como les indicaba, pues he tenido la oportunidad de actualmente laborar para el Ministerio de Salud Pública y laboro en el área de administrativa financiera, donde evidentemente también tengo competencias con la área de talento humano. Gracias, bienvenida. Entonces, antes de comenzar, porque queremos que nos ayude con ciertas inquietudes que tenemos, pero vamos a hablar un poquito de a qué se debe y qué es el clima laboral. Si nosotros deseamos construir en una empresa que sea con una alta funcionalidad y que tenga un crecimiento y un desarrollo muy bueno, es necesario siempre enfocarnos en nuestro ambiente laboral, en nuestro clima laboral como tal. Entonces, en cualquier empresa, organización o negocio, los ingresos sabemos que es un factor muy importantísimo, pero el factor clave en toda organización es el ser humano, la persona como tal. Entonces, por eso es que nuestra pregunta es: ¿cómo puede influir el clima laboral en la productividad? Realmente el clima laboral sabemos que influye bastante, porque si en este caso, en el punto de vista, si en este caso un trabajador se encuentra desmotivado, desganado, obviamente él no va a trabajar ni va a dar su 100%. Y una de las situaciones que puede contribuir a que haya una productividad mejor es la flexibilidad. Puede ser de horario, motivar al equipo de trabajo, optimizar canales, realizar actividades o ofrecer a los trabajadores incentivos que ayuden a motivar a los trabajadores. Entonces, por eso es que una de las preguntas que le hago a mi querida Joana ¿es necesario hacer grandes inversiones para tener un clima laboral sano en la organización? Evidentemente que no. Algo que es valioso y rescato de tus palabras es: el clima laboral es muy importante dentro de cualquier organización. Es el eje, es el corazón de la institución. Evidentemente, nosotros no necesitamos de grandes inversiones. Con dar confianza, con dar transparencia, con dar incentivos y una empatía a un colaborador, nosotros ya estamos generando un mejor clima laboral. Y es verdad lo que usted dice, porque hay veces que uno en la gerencia cree que cuando le dicen clima laboral tal vez se asustan y dice: uy, ¿cuánto me va a pedir para mejorar? Pero no, en este caso es muy necesario cómo se lo trata el colaborador, cómo ayudamos a que el entorno en el cual el trabajador se encuentre sea grato para él y que su actividad o la labor que está desempeñando sea cada vez mejor. Siguiendo con nuestro podcast, Magister Mina, muy agradecida por su tiempo, ¿no? Vamos a hablar también sobre los procesos que intervienen en el clima laboral. Bueno, como sabemos que según Burder en 1987, el clima laboral refleja los valores, las actitudes y las creencias de cada persona, ¿no? Y que debido a su especial naturaleza se transforman a su vez, ¿no? Y que esto hacen un clima, un entorno laboral muy, muy eficiente, ¿no? También hay que rescatar algo, ¿no? En la actualidad, las estrategias sobre la dirección y desarrollo de personal son un factor muy importante, ¿no? Que nos permiten el logro de los objetivos empresariales, ya que dentro de este campo existen procesos que intervienen, tales como capacitación, remuneración, condiciones de trabajo, motivación, ¿no? Este factor humano constituye un elemento muy vital para el desarrollo de los procesos en cualquier organización.
Entonces, Magister, como le hice una breve introducción, ¿no?, sobre los procesos que intervienen en el clima laboral, vemos que a veces en estos procesos las empresas tienen ciertas falencias, ¿no? Porque a veces vemos que hay trabajadores que están desmotivados, que de pronto hacen trabajo de mala gana, ¿no? Pero esto se ve porque de pronto a veces el líder, el trabajador, digamos el jefe, no se enfoca, ¿no?, en lo que es el verdadero líder. Entonces y se olvida de esa parte que es muy importante, ¿no? En donde se debe enfocar, sea en la compensación de reconocimiento, en un plan de formación o capacitación, ¿no?, para que el trabajador se sienta muy, muy ameno, ¿no? Entonces, yo sí quisiera, hacerle también una pregunta, ¿no?, para que usted también nos aporte con lo que yo acabé de decir. ¿Por qué usted cree que el comportamiento organizacional tiene una mayor importancia? Bueno, Reina, fue muy valioso lo que mencionaste. Yo creo que es sumamente importante porque nos ayuda a comprender el desempeño de cada uno de los colaboradores. Y es ahí donde parte todo. O sea, si nosotros no conocemos las actitudes de cada uno de los colaboradores, cómo los podemos guiar, cómo los podemos direccionar. Por lo cual es un factor muy importante es un indicador de medición para uno poder ver el nivel en que se encuentra la institución. Claro, entonces podemos decir que este proceso es de suma importancia que todo jefe, ¿no?, visualice que, digamos, el centro medular para que la empresa fluya y sea un ganar-ganar, tanto de los jefes como para los trabajadores. Exacto. Buenas tardes. Le voy a dar una pequeña introducción sobre cómo mejorar el clima organizacional. Debemos implementar un proceso que comprometa a los empleados a rever el diagnóstico sobre el clima laboral y contribuir con el diseño de acciones a seguir. En relación a la medición, algunos directivos parecen ser capaces de identificar áreas problemáticas gracias a su experiencia e intuición. En su opinión, ¿cómo se puede mejorar el clima organizacional? El clima organizacional se puede mejorar de diferentes áreas. Primero, como les decía anteriormente, nosotros para mejorar un clima dentro de una organización, primero debemos tener un trato justo e igualitario. No hacer ningún tipo de discriminación con ninguno de los colaboradores. Otra manera de nosotros poder mejorarlo también son con los incentivos, reconocimientos. Si yo no reconozco a cada uno de mis colaboradores por lo poco o mucho que están avanzando, ellos no se van a sentir identificados y comprometidos con los objetivos de la organización. Entonces, debemos aprender a trabajar en equipo. Y esa manera es dándoles a los trabajadores o a los colaboradores un sentido de pertenencia para que ellos se puedan empoderar y de esa manera poder fluir, donde, básicamente les puedo mencionar esto. No es lo mismo trabajar porque me toca hacerlo a que yo trabaje porque me gusta hacerlo. Cuando a mí me gusta hacer algo, yo no lo hago con una actitud básica, yo agrego valor. Y eso es lo que necesitamos en una organización, que los colaboradores se comprometan, se identifiquen y agreguen valor. Y de esa manera se convierte en un clima laboral y un comportamiento organizacional que va a lograr los objetivos que se planteen hasta el director de la institución. Todos son una parte esencial, un eslabón que permite lograr un objetivo. No se puede solo, es en equipo. O sea, se puede decir que los trabajadores van a acudir a sus puestos de trabajo más motivados, es decir, más con ilusiones y con ganas de realizar sus funciones de la mejor manera. Dependiendo del... Exacto. Muy buenas tardes, Magister. Continuando con el tema, ahora tenemos que el clima laboral en época de crisis. Se dice que cuando aumenta la motivación se tiene un aumento en el clima organizacional.
puesto que hay ganas de trabajar y cuando disminuye la motivación, disminuye también, ya que sea por frustración o por alguna razón que hizo algo imposible satisfacer las necesidades. Debe existir un canal de comunicación entre todos los miembros que conforman la organización y que su comportamiento sea para indicar a tratar los miembros para seres humanos y para hacer algo para ellos en términos humanos. Es por ello que yo le tengo una pregunta relacionada al clima en épocas de crisis en estos 3 últimos años. ¿Considera usted que en el tiempo de pandemia en las empresas el clima laboral afectó? Totalmente. Afectó que la realidad fue muy distinta en cada uno de los colaboradores. Hubieron pérdidas humanas. Entonces, y otra, anteriormente, toda organización había esa comunicación, ese compartir, de relacionarnos, de unirnos. En pandemia tuvimos que aislarnos. Tuvimos que empezar a ver nuestras prioridades. Y por sí, muchas necesidades que antes no las podíamos observar. Además, hubieron reducciones de personal y muchas instituciones no tuvieron esa empatía con cada uno de los colaboradores que tuvieron diferentes pérdidas, por lo cual yo considero que en ese tiempo de crisis afectó de una manera radical. Y es por ello que a pesar de que han ingresado, aún no se incrementa el clima laboral como debe de ser, porque entre los años 2021 y 2022 aún sigue lejos de ser óptimo. Muchos, como usted dice, muchos perdieron sus empleos, se trabajaron menos horas y generaron menos ingresos, por eso afectó mucho en el clima laboral. En este caso, como comenzamos inicialmente con el tema de que si el clima laboral afecta a la productividad, ¿qué nos puede usted dar como conclusión ya sobre el tema nuestro, el tema dado en esta tarde? Bueno, yo consideraría de que, como les mencionaba, en sí el factor humano es quien mueve la organización. El factor humano. Si una persona está desmotivada, no tiene buenos incentivos, no hay comunicación, no se siente importante para una organización, jamás se van a lograr los objetivos. Va a trabajar, sí, pero no va a dar el 100%, ni mucho menos todos van a trabajar de una manera engranada. El ser humano es quien mueve la organización, y mucho más si ese está identificado con la misma. Por lo cual yo considero que sí tiene que haber un clima laboral exitoso, saludable, donde se pueda medir el desempeño de cada uno de los colaboradores y ver sus falencias, aportarles o destacarlos a quienes tienen otro tipo de actitudes. O como por último, podemos tener los mejores conocimientos, los más brillantes, pero si nuestra actitud es pésima, evidentemente no somos nada y cerramos todas las oportunidades. Necesitamos que las dos cosas vayan de la mano. La actitud con los conocimientos. Y si una actitud es buena, obviamente mis conocimientos van a hacer que en mi clima laboral la institución avance hacia los objetivos planteados. Muchas gracias por todo su conocimiento y por habernos ayudado con estas preguntas e inquietudes. Mil gracias, muchas gracias. Magister. Con mucho gusto. Fue un gusto. Gracias por habernos prestado atención en este podcast y recuerda en qué lado de la imagen tú te encuentras ahora. Te encuentras en el lado donde está un trabajador feliz, dichoso, porque se encuentra en una organización plena que motivan al trabajador, que el clima laboral es excelente, o en el otro lado en la cual está un trabajador que está infeliz, triste, desdichado, al saber de que lo da todo, pero lamentablemente no recibe ningún tipo de motivación o incentivo. Pero tú eres el que escribe tu propio destino y en ti está que lo único imposible es aquello que no intentas. Intenta siempre dar lo mejor de ti. Si tú ves que esa empresa, organización, no te está valorando como persona o como el trabajo que estás brindando, entonces comienza a escribir tu propio destino. Muchas gracias.